Vivimos rodeados de sistemas que damos por sentados, capas de historia, tecnología y biología que operan en silencio justo delante de nosotros. Pero ¿y qué pasa cuando decides mirar más de cerca? ¿Cuando empiezas a conectar los puntos que otros ignoran? Bienvenido a Mente Abierta. Vamos a descodificar la realidad. A ver, imaginaos esto por un segundo. Es medianoche y estáis en la gran galería de un museo de historia natural, solos. Sentido el frío del mármol bajo los pies, ¿sabéis? Las luces están apagadas, solo entra el brillo de la luna y a vuestro alrededor se alzan esos colosales esqueletos. Son como sombras petrificadas de seres que una vez dominaron este mundo. El dato es brutal. Más del 99% de todos los organismos que alguna vez han vivido en la Tierra ya no existen. Han sido borrados. Y es que la historia de la vida en nuestro planeta, no es para nada una línea recta. Es más bien una serie de caídas catastróficas, ¿no? De reseteos brutales que lo cambian absolutamente todo. Y lo más inquietante es que las pruebas más recientes sugieren que podríamos estar viviendo, ahora mismo, el siguiente capítulo de esta historia. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque para entender nuestro presente, es que no queda otra, tenemos que descifrar el pasado. La historia de la vida en la Tierra es, básicamente, una historia de código genético que se escribe y que se borra de forma violenta. Un formateo casi total que obliga a la vida a reescribir su código fuente desde cero, desde las cenizas. 5. Quedaos con ese número. 5. A lo largo de los últimos 500 millones de años, la arquitectura de la vida ha sufrido 5 caídas del sistema. 5 momentos clave en los que el hardware del planeta, por así decirlo, colapsó. Y se llevó por delante entre el 75 y más del 90% de todas las especies. Todo en lo que para la geología es, literalmente, un parpadeo. Entonces, para entender bien la magnitud del fallo que podría estar ocurriendo en nuestro sistema actual, tenemos que ponernos la gabardina de detective. Vamos a investigar el cold case, el caso sin resolver más grande de la historia de la vida. Viajemos juntos a la zona cero del mayor colapso de todos los tiempos. Hay que entender la anatomía de un fallo a escala planetaria. Vamos a retroceder 252 millones de años a un evento que se conoce como la Gran Mortandad. Y sí, con toda la razón del mundo. Fue, sin lugar a dudas, el peor evento que la vida en la Tierra ha experimentado jamás. Imaginadlo, el cielo no era azul, era de un color ocre pesado. La Tierra rugía sin parar y se agrietaba bajo los pies. Y todo ocurrió como una reacción en cadena, un efecto dominó a escala planetaria. Mirad, paso 1. Unos volcanes, en lo que hoy es Siberia, empiezan a vomitar una cantidad de lava que es que ni siquiera podemos imaginar. Paso 2. Todo ese magma libera 14,5 billones, con B, de toneladas de carbono a la atmósfera. El sistema entra en sobrecarga crítica. Paso 3. El sistema de refrigeración del planeta, los océanos, falla. Se calientan hasta los 40 grados, se vuelven ácidos y se quedan sin oxígeno. Y paso 4. El resultado, el 96% de las especies marinas y 3 de cada 4 especies terrestres fueron simplemente desconectadas de la red. Pero claro, a ver, eso que acabamos de ver, eso no es lo normal. La naturaleza tiene su propio ritmo, su propio pulso. Pensemos en ello como una especie de tesa de refresco muy lenta y silenciosa, donde las especies más antiguas se van apagando poco a poco para dejar paso a las nuevas. Es el procedimiento operativo estándar del planeta, y es crucial que lo entendamos para ver hasta qué punto nuestra situación actual es anómala. Este ritmo, los científicos lo llaman la tasa de extinción de fondo. Es, por así decirlo, el goteo constante de la vida. Una extinción lenta, orgánica, como las hojas que caen en otoño, ¿no? Es nuestra línea de base, la variable de control en toda esta investigación. Y ahora, deteneos un instante y procesad este dato, porque es la clave de todo. Después de analizar miles y miles de fósiles, los científicos calcularon esta tasa, y para ser súper prudentes, para no pasarse alarmistas, usaron la estimación más alta posible. El resultado es 2 extinciones de mamíferos por cada 10.000 especies cada 100 años. Ese, y no otro, es el ritmo natural. Y ahora llegamos a casa, a nuestra era, el Antropoceno. La época geológica que se define precisamente por nuestro impacto. El momento exacto en el que esa tasa de refresco, ese metrónomo lento y orgánico de la vida, se rompe. Se hace añicos. Aquí es donde la velocidad se dispara. Y aquí está el dato clave. 100 veces. Repito, 100 veces. Usando, insisto, los cálculos más conservadores posibles, la tasa promedio de pérdida de especies de vertebrados en el último siglo es hasta 100 veces superior a esa tasa de fondo natural que veíamos antes. Mirad el gráfico. El contraste es que es brutal. A la izquierda, esa pequeña barra casi insignificante, ese es el ritmo natural de fondo. A la derecha, esa es nuestra era.
No es una pequeña subida, no es una ola, es un tsunami, una barra que se dispara hacia arriba como un rascacielos. Vamos a ponerlo de otra manera para que se entienda la escala. Las especies que han desaparecido en los últimos 100 años, en condiciones normales, habrían tardado entre 800 y, atención, 10.000 años en extinguirse. Hemos comprimido milenios de evolución en lo que dura una sola vida humana. Y que nadie se confunda, ¿eh? Esto no es una teoría, no es una proyección, son las pruebas, son los hechos. Desde el año 1900, 477 especies de vertebrados que deberían seguir aquí ya no están. Se han ido. 69 mamíferos, 80 aves, 146 anfibios. Es un borrado sistemático del código vital. Un código del que, por cierto, dependemos para cosas tan básicas como la polinización de los cultivos que comemos o la purificación del agua que bebemos. Y llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Quién o qué está causando todo esto? La respuesta es incómoda. Mucho, porque resulta que nuestras acciones están imitando casi a la perfección los grandes cataclismos del pasado. No estamos inventando nada nuevo, estamos literalmente ejecutando el mismo programa que causó la gran mortandad. Fijaos en la comparación. A la izquierda, las fuerzas geológicas antiguas. A la derecha, las nuestras. La quema de combustibles fósiles a nivel químico es básicamente lo mismo que aquellas erupciones masivas. La deforestación a gran escala, la sobrepesca, actúan como nuestro propio impacto de asteroide. El software es diferente, pero el resultado es idéntico, un colapso ecosistémico rapidísimo. Y aquí viene la letra pequeña, la que de verdad da miedo. Es cierto, aquellos volcanes siberianos liberaron un volumen total de gases mayor, sí, pero la clave es la velocidad. Y nosotros estamos emitiendo gases de efecto invernadero a una velocidad igual o incluso mayor. Somos el pulso del asteroide. Somos la velocidad de la lava. Estamos borrando el código fuente del que formamos parte. Vale, pero ¿no podemos simplemente reiniciar el sistema, hacer un Control-Alt-Suprimir planetario y ya está? El registro fósil es muy claro en esto y no tiene ninguna compasión. Después de la gran mortandad, el planeta tardó 10 millones de años en recuperarse. 10 millones de años. Para que nos hagamos una idea, toda la historia de la civilización humana es un suspiro comparado con eso. A nuestra escala, a una escala humana, cualquier pérdida de este calibre sería permanente. Y esto nos devuelve al principio, al museo, a esa sala a oscuras que espera a los inquilinos de nuestra era. Cuando los arqueólogos del futuro, si es que los hay, caminen por estos mismos pasillos, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Encontrarán el ingenio de una especie que supo reescribir su propio código a tiempo? ¿O solo encontrarán nuestro silencio ensordecedor? Mantén a salvo la libertad de tu código, porque el servidor de nuestra historia siempre está a un segundo del reseteo absoluto. No estamos ante una estadística más, sino ante el espejo de nuestra propia extinción. Si el 99% de lo que ha vivido ya no existe, la pregunta no es si el sistema fallará, sino si seremos nosotros quienes apretemos el botón de reinicio. La Tierra ha sobrevivido a asteroides y volcanes, pero nunca a una especie capaz de borrar su propio código en un parpadeo. Mantén a salvo la libertad de tu historia, porque el servidor del mundo no tiene copia de seguridad. Si quieres seguir conectando los puntos y profundizando en la arquitectura de nuestro mundo, tienes mucho más contenido esperándote en el canal para seguir expandiendo tus conocimientos. Suscríbete para no perderte el próximo análisis y formar parte de esta comunidad que busca entender el porqué de las cosas. Mantén la mente abierta. Nos vemos en el siguiente nivel.